Buen día a todos, muchas gracias por estar presente tan tempranito a la mañana. Gracias también al doctor Oscar por la invitación de poder desarrollar este contenido con ustedes el día de hoy. Entonces, el doctor me pidió que hable un poco sobre algunos principios relacionados a la protección radiológica, que por supuesto tienen mucha relación a las aplicaciones de las radiaciones en la medicina. Mi nombre es Daniel Ocari, yo soy físico médico y oficial de protección radiológica del Instituto Codas Thompson y también del Instituto Nacional del Cáncer. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos siempre es, ¿qué son las radiaciones? Las radiaciones forman parte de un grupo grande de ondas electromagnéticas, forman parte de un espectro que existen en la naturaleza. Principalmente cuando hablamos de radiación en el ámbito médico, lo que estamos hablando son de radiaciones ionizantes, aunque hay otro tipo de radiaciones no ionizantes, pero que también se utilizan en medicina. Pero principalmente aquí lo que hoy nos interesa es hablar un poquito sobre este tipo de radiación ionizante que se utiliza principalmente en las áreas de diagnóstico médico. Entonces, mucho de lo que a veces conocemos sobre las radiaciones tiene que ver sobre eh, películas que hemos visto, ¿verdad? Donde el efecto de estas radiaciones han provocado mutaciones o algún tipo de enfermedad o algún tipo de cambios extraordinarios. Entonces vamos a ver nosotros un poquito qué de cierto hay en todas estas cuestiones. La radioactividad es un fenómeno natural que fue descubierta por Henry Becquerel en el año 1896 y más tarde Madame Curie en el 1898 pudo aislar por primera vez mediante procesos químicos elementos radioactivos naturales. Este descubrimiento, ¿verdad? Por supuesto, trae consigo un aporte muy importante sobre un tipo de radiación que existía en la naturaleza hace mucho tiempo y que por supuesto no conocíamos nosotros. Además de eso también comenzaron a explorarse los primeros usos de esta radiación antes desconocida. Pero es importante decir de que la radioactividad natural, como su nombre indica, proviene de la Tierra, proviene de los elementos que existen en la naturaleza y fueron formados con la Tierra misma en sus inicios. Por ejemplo, muchas de las radiaciones que nosotros, digamos, recibimos diariamente provienen de los alimentos. La mayor parte de los alimentos, al ser cultivados en la tierra y a incorporar ciertos elementos químicos de la naturaleza o del suelo mismo, incorporan también elementos químicos que son radioactivos. Pero hay otro grupo grande de elementos radioactivos que hoy existen en la naturaleza que fueron creados por el hombre y que fueron aportados, digamos, o que fueron incorporados dentro de la naturaleza, del ambiente, eh, principalmente a través de las explosiones nucleares, o sea, de las pruebas de los ensayos de las bombas atómicas, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki y todas las demás pruebas que fueron haciendo a cielo abierto, a cielo descubierto durante la década del 50 y 60. Uno de ellos principalmente, un elemento químico que se aportó al medio ambiente es el cesio-137 que anteriormente a estos ensayos nucleares no existía en la naturaleza. Entonces, el poder destructivo que tiene, digamos, el uso de la energía nuclear y con ello también las radiaciones ionizantes es muy grande y a lo largo de la historia se ha comprobado este efecto. Y se hicieron una serie de ensayos nucleares, como les había comentado, y bueno, pero no solamente ese uso destructivo de las radiaciones nucleares el que existe, sino que hay otros tipos de usos y como nosotros conocemos, hay usos
beneficiosos para la vida del hombre como es el uso en medicina. Entonces, las radiaciones ionizantes corresponden a un grupo del espectro electromagnético que agrupa a todo el conjunto de radiaciones electromagnéticas o ondas electromagnéticas que existen en la naturaleza, conocidas por el hombre, desde las radiofrecuencias, pasando por las microondas, el espectro infrarrojo, el espectro visible, la luz es una onda electromagnética, también es un tipo de radiación, la radiación ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma y los rayos cósmicos. A nosotros nos interesa hoy hablar sobre las radiaciones ionizantes, son las que provocan cambios estructurales en la materia que nos interesan. Al comienzo del descubrimiento de las radiaciones ionizantes, sobre todo de los materiales radioactivos, no se conocía mucho acerca de el efecto que producían estas radiaciones. Por lo tanto, el uso de las mismas fue en forma totalmente indiscriminada. Como pueden ver, había productos que se utilizaban como parte de la estética, otros que se utilizaban como parte de elementos para ropas, inclusive para niños, y también se utilizó mucho tiempo el radio 226 como una pintura debido a su propiedad fosforescente para utilizarla en los relojes. También el radium tenía o sea, se le atribuía ciertas propiedades medicinales, entonces se utilizaba ciertos preparados de radium para beberlo, ¿verdad? Para mejorar la salud, había cremas, y durante la década del 50 y 60, donde estuvo muy de moda el tema atómico, habían laboratorios, pequeños laboratorios con pequeñas rocas de uranio, que eran isótopos radioactivos, era material radioactivo, que se vendían para juegos de niños. Muy cercano al descubrimiento de la radioactividad, se produce el descubrimiento de los rayos X en 1895 por William Röntgen, estudiando las radiaciones emitidas por un eh, tubo de Coolidge, ¿verdad? Un tubo donde se producía una descarga de electrones. Él pudo percatarse de que había una emisión proveniente de este tubo que tenía suficiente energía como para atravesar el cuerpo humano y poder obtener imágenes del interior del cuerpo humano. Imagínense ustedes que para esa época, el siglo XIX, poder observar el cuerpo humano sin que se tenga que hacer una cirugía o sin que se tenga que hacer la disección de un cadáver, era algo fantástico y maravilloso que podía aportar mucho para el diagnóstico de las más diferentes patologías que se conocían en la época. Entonces tenemos este importante descubrimiento de los rayos X que forman parte también de ese espectro de radiaciones electromagnéticas que tiene la capacidad de ionizar la materia. Entonces, al inicio, el uso también de los rayos X fue en forma totalmente indiscriminada porque cuando se desconocía los efectos que pudiesen causar estas radiaciones a la salud humana, ¿verdad? Más allá de eso, lo que más impactaba era, por supuesto, el poder observar a través del cuerpo humano por primera vez mediante estos artilugios que fueron diseñados, que constituía siempre en una fuente emisora de rayos X, que en este caso serían los tubos de rayos X, y una fuente receptora que generalmente era una pantalla fluorescente que permitía entonces poder observar las imágenes formadas. Como ustedes verán, por ejemplo, no existía ningún tipo de noción sobre los posibles efectos que causaban las radiaciones y la observación se hacía en forma directa. Con el correr del tiempo, las radiaciones cada vez fueron utilizadas en mayor proporción, no solamente en la medicina, sino que también en diferentes actividades humanas, como ser la industria, la investigación, y por lo tanto, cada vez la proporción de radiaciones que el ser humano comenzaba a incorporar de medios artificiales era cada vez mayor. Entonces,
si hoy en día comenzamos a analizar qué cantidad de radiación es la que proviene de la naturaleza y qué cantidad de radiación proviene de otras fuentes que no son naturales, encontramos que sigue siendo el componente más importante de las radiaciones aportadas al ser humano, las provenientes de la naturaleza. Un 56% proviene de la radioactividad natural, que nosotros así lo llamamos, pero eh, un aporte significativo, importante, como verán aquí, constituye las prácticas médicas. Alrededor del 12% de las radiaciones que hoy el ser humano, al cual es sometido el ser humano o experimenta el ser humano, es de las prácticas médicas. Cuando hablamos de prácticas médicas, estamos hablando de las más variadas aplicaciones de las radiaciones ionizantes para obtener imágenes del cuerpo humano, ya sean imágenes anatómicas o imágenes metabólicas, ¿verdad? Entonces podemos tener estudios, por ejemplo, de los más sencillos, como los estudios de rayos X, provenientes, por ejemplo, de un arco en C, un tomógrafo o de un mamógrafo, o también podemos tener estudios de medicina nuclear, donde se administra un isótopo radioactivo al paciente de manera a obtener una imagen metabólica del mismo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de aplicaciones médicas, entonces estamos abarcando todo este espectro tan grande del uso de las radiaciones en medicina. Entonces, las preguntas serían aquí, bueno, ¿y cómo esto afecta ya sea al trabajador, cómo afecta al paciente, cómo afecta a las personas que ni siquiera son trabajadores, ni siquiera son pacientes, ¿verdad? Y afecta de dos maneras, dos tipos de efectos posibles que pueden tener con el uso de estas radiaciones, ¿verdad? A lo largo del tiempo del uso de las radiaciones ionizantes en las diferentes prácticas humanas, no solamente en la medicina, fueron observándose dos tipos de efectos principalmente, los somáticos estocásticos y los determinísticos. La diferencia es que los estocásticos ocurren a cualquier nivel de dosis, por más pequeña que sea, y los determinísticos son aquellos efectos que ocurren a partir de una dosis de radiación conocida. Entonces, los efectos estocásticos, como tienen una naturaleza totalmente aleatoria y estadística, es muy difícil de poder prever la aparición de los mismos, ya que, como decimos, con una dosis muy pequeña de radiación existe la probabilidad de que ocurra. No quiere decir que ocurra, sino que es una probabilidad la que tenemos que considerar. Sin embargo, los efectos determinísticos, desde ese punto de vista, es mucho más simple poder, digamos, pronosticar qué es lo que va a ocurrir, porque ya sabemos qué efectos tenemos para dosis determinadas y conocidas de radiación a la cual el ser humano es expuesto. Entonces, todo proceso de efecto de las radiaciones ionizantes inicia con la interacción de la radiación con la materia. A partir de ahí se produce un fenómeno denominado ionización y a partir de la ionización ocurre una serie de eventos biológicos que pueden repercutir en la salud humana. Principalmente, estos efectos se dan a nivel celular y dentro de la célula, por supuesto, la estructura que es blanco de estas interacciones son las estructuras del ADN provocando daños en la estructura del ADN, ya sea en forma directa o indirecta. Y esta estructura, como ustedes sabrán, por supuesto, trae como consecuencias efectos a nivel de las mutaciones que pueden llegar a producirse y transformarse después en algún tipo de patología. Por supuesto, todo esto va a estar mucho en relación a la cantidad de radiación a la cual la célula está expuesta. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando también de la cantidad de radiación a la cual el ser humano está expuesto. Eh, por ejemplo, eh, en los conocimientos que se tienen de mujeres que estaban en diferentes etapas de gestación en el momento de la explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, fue recopilada una serie de conocimientos y efectos producidos por las radiaciones ionizantes en el feto
y se conoce muy bien para dosis elevadas, porque esto fue, por supuesto, dosis muy alta de radiación a las cuales fueron sometidas estas mujeres y sus fetos, cuáles son los efectos que provoca tanto en el desarrollo del feto como en el desarrollo posterior del mismo, es decir, durante su crecimiento como niño y adulto. Por lo tanto, ante estos posibles efectos del uso de las radiaciones, viene la pregunta es, bueno, pero ¿cómo nos protegemos de ello? Porque evidentemente hasta el momento constituyen la forma principal de poder obtener imágenes del cuerpo humano, ¿verdad? O sea, hasta el momento, aunque tengamos los elementos como la resonancia magnética nuclear, que no utiliza radiación ionizante, no es el método más, digamos, difundido, y tampoco es el único método que nos permite obtener imágenes del cuerpo humano. Es decir, hay veces que necesitamos obtener imágenes que nos proporcionan otros tipos de estudios, y hasta el momento los que más nos aportan son las radiaciones ionizantes. Entonces, vamos a considerar tres objetivos principales, perdón, dos objetivos principales para tener en cuenta con relación a la protección radiológica, y es evitar que aparezcan los efectos determinísticos, los que sabemos que ocurren a dosis determinada, y reducir al mínimo la probabilidad de los estocásticos, que son los que ocurren en dosis, aunque sean dosis pequeñas. Entonces, esos son los dos objetivos principales de la protección radiológica. ¿Cómo vamos a cumplir esos objetivos? Bueno, en el año 1928, disculpen, ya en el siglo XX, ya con bastante conocimiento acerca de los efectos de las radiaciones ionizantes en la salud humana, se reúne un grupo de eminentes expertos sobre la materia y fundan una asociación sin fines de lucro que se denomina Comisión Internacional de Protección Radiológica, que a partir de esa fecha se va a encargar de todo lo pertinente y todo lo relacionado al uso seguro de las radiaciones ionizantes en cualquier práctica, no solamente la práctica médica. En Paraguay existe un organismo equivalente establecido en el año 2015, pero a nivel del Estado paraguayo, que se llama Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear, que es la encargada del uso seguro de las radiaciones y es la que normatiza todo el uso de las radiaciones en las diferentes prácticas, en medicina, en industria, en la parte de investigación, en cualquier aplicación de las radiaciones ionizantes, además de la médica, está regulado por la Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear. ¿Cómo lograr esos dos objetivos de la protección radiológica? Para que pueda ser seguro su uso, debido a que hasta el momento no podemos dejar de utilizarlo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que protegernos de las radiaciones. Es una de las formas, y esa protección no se hace necesariamente por medios físicos, sino que también a través de medidas administrativas y conceptos como estos tres que tenemos aquí, que son los tres pilares de la protección radiológica. Son los tres principios fundamentales que, si lo cumplimos, entonces podemos trabajar en forma segura con las radiaciones ionizantes sin estar preocupados por los efectos estocásticos y también, por supuesto, los efectos determinísticos. Entonces, estos tres principios son justificación, optimización y límite de dosis. La justificación nos lleva al pensamiento de que ninguna exposición del ser humano puede realizarse si no hay un beneficio neto por parte o para la persona que va a recibir la exposición. Entonces, el ejemplo más palpable para nosotros sería que solamente cuando hay una prescripción médica, es decir, un motivo por el cual la persona, el paciente, va a ser expuesto a las radiaciones, la misma va a recibir una dosis de radiación, pero con el objetivo de un diagnóstico, ¿verdad?, de alguna patología. Por lo tanto, decimos de que está justificada su exposición debido al beneficio que va a obtener el paciente. En este caso sería el beneficio, el diagnóstico. Cuando se realiza la exposición
de cualquier ser humano, se debe tener en cuenta de que debemos realizar la exposición con la menor dosis posible de radiación sin perder la calidad de la imagen diagnóstica, por ejemplo, en este caso de las aplicaciones médicas, de manera entonces a garantizar el principio de que realizar la exposición tan baja, con dosis tan bajas como razonablemente sean posibles, a través de un principio denominado ALARA. Eso constituye la optimización. Y finalmente, el límite de dosis se refiere a las personas que utilizan las radiaciones ionizantes. No estamos hablando ya del paciente, sino que los trabajadores que emplean los equipos de diagnóstico o los médicos que realizan procedimientos que utilicen radiación ionizante, y miembros del público que son personas que no son médicos o no son trabajadores, no son técnicos, y que tampoco son miembros del grupo de pacientes y que se denominan públicos. Entonces, cuando tenemos estos dos grupos de personas expuestas, debemos garantizar también de que la radiación que reciban sea la menor posible. Y eso está regulado mediante los límites de dosis. Estos límites de dosis se miden en dosis efectiva en milisievert por año, y para el público es de 1 milisievert. Por supuesto, fíjense, es mucho menor que para el trabajador ocupacionalmente expuesto, que es de 20 milisievert en un promedio de 5 años. También existen una serie de medidas administrativas que nos van a llevar a poder evitar esa irradiación de una persona o de un miembro del público sin ninguna justificación, y también dentro de los marcos de los límites de dosis, y es mediante la señalización de las zonas como en zona controlada, que es la zona donde hay riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes. Generalmente esta zona controlada corresponde a las zonas donde están los equipos, donde físicamente están los equipos operando. Después tenemos la zona supervisada, que es la zona aledaña a la sala de rayos o la sala donde se realizan los estudios diagnósticos, que nos alertan de que estamos en la proximidad de una región donde podemos recibir una exposición a las radiaciones ionizantes. Entonces, aquí viene un detalle muy importante que se relaciona al personal que trabaja con radiaciones ionizantes. A ese tipo de exposición lo llamamos exposición ocupacional. Son de los trabajadores que reciben exposición. Es imposible evitar que reciban exposición a la radiación los que trabajan con ella. Solamente lo que vamos a tratar y vamos a conseguir mediante normas y elementos de protección y medidas administrativas es que reciba dosis dentro del límite de dosis que consideramos seguro para el uso de las radiaciones ionizantes. Entonces, por ejemplo, tenemos las formas de poder evitar esta exposición innecesaria a las radiaciones ionizantes y dentro de los límites normales. El otro tipo de exposición es la exposición médica, la exposición que recibe el paciente. El paciente puede recibir una exposición a radiaciones buscando un diagnóstico o buscando una terapia. En cualquiera de las dos formas, siempre tenemos que optimizar la cantidad de radiación que va a recibir, ya sea dando un diagnóstico como en terapia. Debemos de limitar a lo necesario la cantidad de radiación que reciba el paciente. Esto debido a que sabemos que tienen un efecto, como ya vimos, estocástico y un efecto determinístico el uso de las radiaciones. Aquí podemos observar, por ejemplo, en una imagen diagnóstica, cómo el paciente se encuentra sobre la mesa de diagnóstico, el personal está ubicándolo, y acá un sistema de protección para el personal que va a operar estos equipos. Observando un poquito esta tabla, nos damos cuenta de que las radiaciones que recibe el paciente van en aumento de acuerdo al tipo de exploración diagnóstica que se haga. Desde la radiografía de tórax, que aporta el menor valor de dosis para el paciente, y el ataque de abdomen, que aporta un número 10 veces mayor, ¿verdad? Mucho más. Por lo tanto, nos damos cuenta que cualquier estudio diagnóstico
va a estar aportando dosis de radiación al paciente, por lo tanto debe cumplirse el principio de justificación para poder hacer una prescripción o, eh, o indicar un estudio diagnóstico a los pacientes. Además, también es importante saber de que en la medida que los estudios aportan más dosis al paciente, también van a aportar más dosis de radiación al personal que trabaja con los equipos o las unidades de imagen. Entonces, aquí vemos ya que llegamos a una parte en donde ya vimos cómo tratar de utilizar en forma segura las radiaciones ionizantes desde el punto de vista de principios, desde el punto de vista de procedimientos. Ahora también podemos hablar sobre cómo trabajar en forma segura con las radiaciones, relacionando a ya los procedimientos operativos. Por ejemplo, uno de los primeros principios para poder utilizar la radiación en forma segura es denominada la distancia. A mayor distancia es menor la dosis de radiación que vamos a recibir. Segundo es el tiempo. Menor tiempo de exposición implica menor dosis de radiación recibida. Entonces, este es un principio muy importante. Muchas veces uno no puede alejarse lo suficiente de una fuente de radiaciones, pero sí puede disminuir el tiempo a la cual va a estar expuesto a la misma. Entonces, puede utilizar el principio del tiempo. Primero la distancia, luego el tiempo. Y si el tiempo y la distancia no son, digamos, utilizables, o mejor dicho, es muy difícil de poder implementar estas dos opciones de tiempo y distancia, podemos apelar al blindaje, o también se puede hacer una combinación de los tres. Evidentemente, siempre vamos a tener, eh, siempre vamos a tener eh, que disponer de algún tipo de medida como ser blindajes, ya sea en la zona donde el operador está trabajando, o en el caso de que no se pueda y que tenga que estar próximo al paciente, entonces tenemos los chalecos plomados y los anteojos con vidrio plomado. Entonces tenemos procedimientos de seguridad que nos ayudan a garantizar los valores de las dosis al público y por supuesto también garantizar el uso seguro de las radiaciones. Por ejemplo, tenemos que carteles indicadores que no pueden ingresar mujeres embarazadas a la zona de área controlada, a no ser que por supuesto sea la paciente, y exista una poderosa razón por la cual hay que exponer al feto a las radiaciones ionizantes. Para esto todo tiene que ser bajo justificación, bajo prescripción, bajo una indicación médica. Tenemos señales indicadoras luminosas sobre las puertas que hablan sobre no ingresar a la sala de estudio mientras la luz esté encendida. Solamente los pacientes que van a realizarse el procedimiento deben permanecer en la sala, uno a la vez. No pueden ingresar niños, ¿verdad? O se prohíbe el acompañante, salvo que exista una razón y esta sea acompañada por el médico o el técnico, ¿verdad? Y si un niño va a ser acompañado, por ejemplo, en el caso de que sea paciente y que tenga que ser acompañado por sus padres, deben proveérsele al acompañante todos los medios de protección necesarios para poder acompañar al paciente. Acuérdense que solamente está justificado que una persona reciba exposición a las radiaciones y va a obtener un beneficio neto del uso de las mismas. Entonces, en el caso del trabajador ocupacionalmente expuesto, puede utilizar o se utilizan generalmente chalecos con láminas de plomo que pueden tener protecciones solamente frontales o pueden tener protecciones frontales y posteriores, también protección para la tiroides, dependiendo del tipo de práctica médica que va a estar realizando. También podemos hacer un control del uso seguro de las radiaciones mediante el monitoreo, es decir, midiendo qué cantidad de radiación salen de las salas de diagnóstico y llevando, digamos, un uso personal y diario de un dispositivo denominado dosímetros personales. Entonces,
Acá podemos decir de que hay dos tipos de medida de dosis, una medida de dosis circundante a las áreas de uso de las radiaciones, a las salas de uso, y otro tipo de dosimetría que es individual, donde va registrando la dosis que recibe el trabajador en forma diaria. Registra la dosis que recibe el trabajador. No es que absorbe completamente toda la dosis de radiación que recibe el trabajador. Es decir, es importante aclarar esto, que estos dosímetros personales monitorean la cantidad de radiación que uno recibe. No es un dispositivo de protección. Él no es que él absorbe por completo todas las radiaciones y el trabajador está seguro y sin recibir exposición. Entonces, esto es digamos, el objetivo principal de los dosímetros es monitorear la cantidad de radiación diaria que recibe y poder expresarlo en forma mensual este valor de dosis. Hay principalmente dos tipos de dosímetros, los de lectura directa, que son electrónicos, que nos dan un valor de dosis directamente en una pantalla, en un display, y los indirectos, que son los que utilizan cristales como los de los TLD o los OSL, los ópticamente estimulados, y los termoluminiscentes, que son térmicamente estimulados. Bueno, finalmente agradecer la oportunidad de poder compartir estos conocimientos, esta serie de normas y leyes. Pueden entrar a la página de la autoridad reguladora.